Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, es un placer poder saludarlos una vez más en este espacio, en este podcast que bien saben ustedes dedicamos al estudio, a la profundización del catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a ustedes que como cada semana sintonizan este espacio, que escuchan con tanto gusto, con tanto agrado peregrinos de Cristo y que sin duda pues tratan de sacar el máximo provecho de cada uno de estos espacios, de estos momentos que desde Peregrinos de Cristo vamos abriendo pensando en la formación cristiana de todos y procurando en todos una mayor madurez. Gracias a quienes también nos comentan, a quienes ocasionalmente hacen algún comentario, a quienes piden quizá explicar o ampliar un poco más algunos de los temas que vamos abordando a través de este espacio. Entenderán ustedes que por temas de tiempo, pues a veces quizá no podemos dedicar el tiempo que quisiéramos a ciertos puntos y a ciertas materias que requieren quizá de mayor tiempo, de más atención. Por eso la insistencia que cada semana les hago de ir al catecismo, de leerlo, de estudiarlo, y luego al venir a escuchar este podcast podremos tener mayor claridad respecto a lo que vamos leyendo y a lo que vamos estudiando en el texto, en el catecismo de la Iglesia. Vamos avanzando, estamos ya en el segundo artículo del credo. Creo en su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estamos justamente en esta segunda sección de la profesión de la fe y capítulo segundo o artículo segundo del credo. El creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. En el pasado podcast hablábamos de dos expresiones que solemos juntar a la hora de referirnos a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Hablábamos de lo que significa la palabra Jesús y decíamos que en hebreo la palabra Jesús significa Dios salva, y que fue justamente el nombre que el ángel Gabriel en el momento de la anunciación le da a Jesús, a aquel que había de descender por obra del Espíritu Santo hasta el seno de María y que había de nacer de María. Dios salva, un nombre que hace referencia concretamente al ministerio que el Hijo de Dios desempeñará en medio de nosotros. Hablábamos también acerca de la expresión Cristo, una expresión que en griego significa Mesías, y que es una expresión que con mucha frecuencia encontramos en los textos de los evangelios. Así aparece, por ejemplo, en el momento en el que el ángel anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, cuando habla del Mesías que el Señor Dios había prometido a Israel. Ese bello texto que encontramos en Lucas 2. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y es una expresión entonces que se repetirá en numerosas ocasiones en los textos bíblicos, en los textos de los evangelios. Esa palabra entonces Mesías, que hace referencia concretamente a la esperanza del pueblo de Israel. Al pueblo se le había prometido un liberador, se le había prometido un Mesías, es decir, un Salvador, y en la persona de Jesús ese Mesías se manifiesta. Él es el mismo Mesías, Él es el mismo Señor. Hay una expresión igualmente rica, igualmente profunda, que encontramos en la palabra de Dios, que se refiere a Jesús, y es la expresión Hijo único de Dios. Una expresión que encontramos entonces en este capítulo, en este artículo del credo. Hablamos de creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Esa palabra, esa expresión Hijo de Dios, es muy común en el Antiguo Testamento para referirse sobre todo al pueblo de Dios. El pueblo es hijo de Dios.
así por lo menos lo cree y lo confiesa el mismo pueblo. El pueblo sabe que Yahvé Dios es su Padre y que el pueblo es como su hijo muy querido. Pero también en el Nuevo Testamento esta expresión se emplea, no con la misma frecuencia que la expresión Mesías, de la que hablábamos hace un momento, pero también en el texto del Evangelio también se hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, y lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, pregunta, siente inquietud por saber qué piensa, qué dice la gente de él, y los discípulos le responden por lo que ellos han escuchado de la gente, que unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, o otro que es uno de los grandes profetas. Jesús luego les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro entonces responde a la pregunta de Jesús, confesándole como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, no es una expresión que desconozcan los autores del Nuevo Testamento. El mismo Pablo, pues también en sus predicaciones lo escucharemos hablando concretamente del Hijo de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 9, encontramos esa expresión, la confesión que hace del apóstol, cuando dice, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, después de su conversión, y afirmando que él era el Hijo de Dios. Una expresión pues sumamente importante y una expresión que concretamente en la vida de la comunidad cristiana se hace sumamente importante. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Así lo escribe el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Se une pues el misterio de la resurrección con la filiación divina que queda plenamente afirmada con el acontecimiento pascual. Hay una expresión más que encontramos en la Sagrada Escritura que hace referencia a la segunda persona de la Trinidad y que hace referencia concretamente a la misión de Jesús, y es la expresión Señor. Una expresión que sí que encontramos muchísimas veces en toda la Sagrada Escritura, comenzando con el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. A Yahvé Dios, al Padre Creador, muchas veces se le llama Señor. Ese Señor se convierte en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Es una expresión que encontramos constantemente en labios de Moisés, el gran, caudillo, pero también el gran educador del pueblo. Siempre que Moisés se dirige al pueblo, lo hace en nombre del Señor Dios. Esa expresión Señor que aparece pues en tantos momentos, en tantas ocasiones en labios de Moisés y luego también en labios del pueblo de Israel. Se hará entonces muy familiar, un título muy familiar con el que el pueblo de Israel invocará a Dios con el nombre de Señor, y un nombre entonces que no solamente designa la santidad de Dios, sino que es un nombre que también designa la grandeza de Dios. Esa expresión Señor hace entonces referencia a la profunda veneración y a la adoración que el pueblo siente y profesa hacia su Hacedor, hacia su Padre. Pero no es solamente un título con que se llama a Dios Padre, al Creador, sino que es un título también con el que se le llama a Jesús. Recordemos concretamente esa bella profesión de fe del apóstol Tomás. Cuando Tomás puede finalmente comprobar la resurrección de Jesús, cuando ha dudado de que Él se ha parecido a sus compañeros, y en un segundo momento, ya estando Él presente, pues Jesús se revela. Jesús le dice, trae aquí tu dedo, métela en la llaga de mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás es bellísima. Tomás le dice,
Señor mío y Dios mío. Una bellísima entonces confesión de fe, una bellísima confesión de amor es la que profiere en aquel momento el apóstol Tomás en aquel bello texto bíblico que estamos citando. En las primeras confesiones de la fe cristiana también se llama a Jesús como Señor, haciendo un repaso por los textos de los santos padres, de los primeros escritores sagrados. Después del acontecimiento pascual, pues nos daremos cuenta de cómo a Jesús permanentemente, constantemente se le llama Señor. Es un título entonces que se relaciona directamente con la divinidad de Jesús, pero también con la tarea de Jesús. Son pues entonces títulos que encontramos nosotros en la Sagrada Escritura que hacen referencia al Mesías, a la persona del Mesías y a la obra y a la tarea del Mesías. Avanzando un poco más en el catecismo, encontraremos en el capítulo 2, en este mismo capítulo, el gran misterio entonces de la encarnación. Es el artículo 3 de este capítulo 2. Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Todo esto hace parte entonces de este segundo artículo que estamos estudiando, el artículo que hace referencia a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que encontramos entonces en ambos credos, ya sea el credo, el símbolo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, como se le llama normalmente al credo que es un poco más extenso. Vamos entonces hoy a entrar en este tema de la encarnación. El Padre había entonces prometido un Mesías, había prometido a su pueblo un liberador, quería reconciliarse con nosotros, y la forma única, maravillosa y la forma extraordinaria y diríamos casi inaudita en la que Dios lo hace es a través del misterio de la encarnación de su Hijo. En la primera carta del apóstol San Juan encontramos una expresión que nos ayuda a entender, a descifrar el porqué de este gran misterio. Dice: Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Era la mejor forma, la mejor manera del Padre reconciliarse con nosotros. Era la mejor manera de limpiar, de lavar y de purificar nuestra culpa a través del misterio de la encarnación del Verbo. El Verbo entonces se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. San Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, tiene una frase considerada por muchos como el gran resumen del acontecimiento Cristo. Él dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ahí nosotros podemos encontrar una clarísima explicación, la razón de ser del gran acontecimiento de la encarnación. El amor de Dios. Dios ha querido mostrarnos y ha querido revelarnos su amor, y lo ha hecho de una forma, diríamos, irrefutable, como para que no hagan falta más pruebas, como para que no pidamos o no exijamos más pruebas. Nos ha dado la mayor prueba irrefutable de que realmente Él nos ama, y es enviando a su Hijo a nosotros para que Él asumiera esta naturaleza, para que Él asumiera esta débil condición y así la hiciese partícipe de su naturaleza divina. Es pues el gran misterio de la encarnación, y la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Así lo encontramos en uno de los himnos de Pablo, himnos cristológicos, en la carta a los Filipenses. En el capítulo 2, Pablo dice: Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres,
y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, ofreciéndose hasta la muerte y una muerte de cruz. De tal manera que ese gran misterio que nosotros llamamos encarnación hace referencia concretamente a la kenosis. Es una expresión muy común en teología, el abajamiento de Dios. Eso significa kenosis, el Dios que renuncia, que se despoja de su condición, de su rango, de su categoría, para hacerse uno como nosotros, rebajarse hasta hacerse uno como nosotros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Pero el gran misterio de la encarnación no arrebata a Cristo su verdadera divinidad. No es que Él deje de ser Dios para ser solo hombre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha enseñado desde siempre la Iglesia, y lo expone claramente también el catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesús haya dejado de ser Dios, que Él haya realmente perdido su divinidad. Pablo dice que renunció a ser Dios, a la categoría, mas no renunció a su divinidad. Él sigue siendo verdadero Dios, aunque haya asumido nuestra naturaleza. Pero es también entonces verdadero hombre, porque sin dejar de ser verdadero Dios, se hizo verdaderamente hombre, asumiendo nuestra propia naturaleza. De manera muy especial en los primeros siglos de la historia cristiana hubo muchas herejías, aparecieron muchas corrientes, muchas doctrinas contrarias a la fe, algunas que negaban la divinidad de Jesús, precisamente haciendo referencia al misterio de la encarnación, u otras que negaban la humanidad de Jesús, hablando de una humanidad en apariencia. Es decir, algunas herejías, algunos herejes afirmaban que Jesús no poseyó un cuerpo carnal como el nuestro, sino que fue solamente en apariencia, casi que como si se tratara de un fantasma. Por ejemplo, la famosa herejía de Néstor, o nestoriana como es llamada, una herejía en la que, digamos, no cabía tal posibilidad de que Jesús fuese verdadero Dios y de que fuese verdadero hombre. O la herejía de los monofisitas, que afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir como tal en Cristo, al ser asumida por su persona divina, de Hijo de Dios. También no admitían la posibilidad entonces de que en Jesús estuviesen esas dos realidades, la divina y la humana. Pero entonces fue uno de los grandes concilios, en respuesta a estas herejías, el concilio de Calcedonia, quien afirma entonces que Jesucristo es cierta y verdaderamente hombre y Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, y es la doctrina entonces que desde siempre la Iglesia ha enseñado y que desde siempre la Iglesia ha defendido. Es pues lo que vamos estudiando hasta ahora de este segundo artículo, de este segundo capítulo de la gran profesión de la fe, que hace referencia al Hijo de Dios. Yo espero que nos vayan quedando claras pues algunas cosas, algunos conceptos, aunque insisto en que en tan poco tiempo pues es muy difícil lograr ahondar, lograr profundizar pues lo que quisiéramos en estos temas que son ciertamente importantes. Aquí lo que pretendemos es que lo poco que podamos comentar, lo poco que podamos estudiar, decir en estos espacios, realmente nos ayuden para madurar más nuestra fe, para conocer mucho más nuestra fe y pues para tener muchas más herramientas para la defensa de la fe, que es yo creo que uno de los grandes propósitos que deberíamos tener los cristianos de estos tiempos, dar razón de nuestra fe, y solamente es posible hacerlo conociendo nuestra fe, argumentando en favor de nuestra fe. Vamos entonces, amigos, llegando al final de este espacio de hoy. Ya continuaremos con este estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Poco a poco vamos avanzando, esperando pues que vayan quedando
claras estas ideas, y si no, pues sabemos que tenemos otro espacio, la Iglesia Católica Responde, en el que podemos expresar nuestras inquietudes o aquellas dudas que de pronto vayan todavía quedando en el aire. Quiero agradecerle nuevamente a ustedes que me han acompañado en este espacio, en este día. Gracias de verdad por su apoyo. Gracias también por apoyar los diferentes espacios que hemos abierto para ustedes. El Señor a todos les siga bendiciendo y nunca olvidemos que de la mano del Señor siempre.